Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a visitar las ruinas de la ciudad de Tresen, donde nació el mítico Teseo. Tresen queda en Grecia, en el este de la región del Peloponeso, a 154 kilómetros de Atenas y a 63 de Nafplio. La ciudad era muy importante en la antigüedad, por lo que sorprenden las pocas ruinas que quedan hoy día. Una razón es que muchos de los materiales de los viejos edificios se reutilizaron para nuevas edificaciones. En esta reconstrucción se pueden apreciar varias partes. La más grande de estas ruinas pertenece a un hospital. Al lado del hospital se pueden ver los restos de una fuente. Y un pozo muy profundo. Un poco al oeste se encontraba el templo a Hipólito, del cual hoy día solo se conserva la base. Se cree que los viejos habitantes podrían haber adorado a Hipólito como dios de la salud. Hacia el este se ven las ruinas de una iglesia cristiana ortodoxa. Se cree que podría haber debajo otro templo. La iglesia es la ruina mejor conservada de este grupo. Un kilómetro al sur se encontraba la Acrópolis. De la Acrópolis solo se conservan dos torres, aunque solo filmamos una. Cerca de una de las torres existe un edificio romano que se ha identificado como un santuario a las musas. La torre está muy bien conservada. Es bastante grande, se puede acceder por una escalera y desde arriba tiene vistas muy buenas. La torre era de época helenística, aunque fue restaurada en el medioevo, con estilos claramente diferentes. Y antes de irnos, una pequeña historia. Tresen, como dije al principio, era el lugar de origen del mítico héroe Teseo. Su padre, Egeo, rey de Atenas, preocupado por la seguridad del niño, prefirió que éste no supiera su verdadera identidad y dejó la crianza de su hijo a cargo de la madre y del abuelo en Tresen.
El rey escondió su espada y sus sandalias bajo una roca que el niño no debía mover hasta que fuera lo suficientemente fuerte. Cuando cumplió 16 años, su madre le reveló el secreto de su paternidad y Teseo finalmente pudo levantar la piedra, calzarse las sandalias, envainar la espada de su padre e iniciar su viaje a Atenas para ser reconocido como hijo del rey. La mítica piedra en cuestión se encuentra a pocos metros del santuario de las ninfas. Lamentablemente no hay buses hasta el sitio, aunque sí hay hasta el pueblo de Galatás a 9 kilómetros. El acceso al primer sitio es libre en teoría, porque es un recinto al cual se accede a través de un portón y que se puede cerrar. El acceso al segundo sitio es totalmente libre y se puede visitar las 24 horas. Ambos sitios son gratuitos. Si están pensando visitar la zona, en las cercanías se encuentran. A 300 metros de la torre existe un cañadón formado por un río que tiene el nombre de Garganta del Diablo. A 5 kilómetros al noreste hay una reserva de aves donde se pueden ver flamencos. Y 9 kilómetros al sureste, frente al pueblo de Galatás, se encuentra la isla de Poros, que tiene mucho encanto. Y esto es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.